Bendiciones, mis amados hermanos. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo del lugar y espacio donde usted se encuentre y pueda escuchar esta hermosa enseñanza. Una vez más, su hermano y amigo Pastor Leonel Gamarra de la Estrella Antioquia, Colombia, para continuar con este maravilloso estudio de la Triunidad de Dios. Qué lindo es saber que Dios nos permite una oportunidad más para poder enseñar y aprender también de su palabra. En esta parte número 12 que estamos mirando desde las anteriores que el Padre es Dios, el Hijo es Dios y el Espíritu Santo es Dios. Miramos cómo el Padre es Dios desde el Antiguo hasta el Nuevo Testamento. Y estamos mirando cómo el Hijo es Dios. Lo miramos en el Antiguo Testamento a través de Isaías, Jeremías, los Salmos. Y ya habíamos entrado a mirar en el Nuevo Testamento. Continuando entonces con esta maravillosa enseñanza, es importante e interesante que usted no vaya a negar nunca que Jesucristo es Dios, porque vamos a mirar que, o a recordar una vez más, porque ya hemos enseñado, negar la divinidad de Jesús es poner en riesgo nuestra salvación. Poner en riesgo no, realmente es no aceptar esa salvación, porque ni siquiera es poner en riesgo. Si usted lo niega, definitivamente no tiene lugar con el Padre. Entonces, pero eso lo vamos a mirar posterior, más adelante. Vamos a seguir analizando en el Nuevo Testamento, donde encontramos esos textos bíblicos que nos hablan de que Jesucristo es Dios y que no requieren de un método de interpretación bíblica para que usted decir, oh, deducirlo, un método deductivo, inductivo. No, 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 no necesitamos eso. Simplemente la misma palabra nos deja ver claro que Él es Dios. Y si Él es Dios, no tenemos por qué negar esta verdad maravillosa. Ya hablamos acerca de Mateo en el capítulo 1, donde se habla de que Él es Emanuel, que traducido es Dios con nosotros, y Dios con D mayúscula. Ahora en San Juan capítulo 1, voy a leer del versículo 1 al 3 para que sigamos comprobando de que Jesús, el Hijo, también es Dios, sin ser un Dios diferente y distinto, sino que en esa misma unidad, en esa esencia, en esa divinidad con el Padre que ellos comparten. Dice así: en el principio era el verbo, en el principio era el verbo, y mire que esa palabra verbo está con mayúscula. ¿Por qué está con mayúscula? Porque no está hablando de un verbo simplemente como correr, jugar, comer, caminar, no. Está hablando de un verbo que tiene un poder tremendo, un poder glorioso que es Dios mismo, ¿sí? En el principio era el verbo, dice, y el verbo con mayúscula no cambia, ¿cierto? Si usted coge su Biblia se da cuenta que así es. Y el verbo era con Dios, el verbo era con Dios o con el Padre, ¿cierto? ¿Sí? Y el verbo, otra vez con mayúscula, ese verbo era Dios y el verbo era Dios, ¿cierto? En el principio era el verbo, ese verbo era con Dios, con significa compañía, junto, al lado de, ¿cierto? El verbo era con Dios, ¿sí? Estaba con Dios, ¿cierto? Y el verbo era Dios, ¿cierto? Y el verbo era Dios. Este era el principio con Dios o con el Padre. Todas las cosas por Él, o sea, por el verbo, fueron hechas y sin Él, o sea, sin el verbo, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Usted si lee otras versiones se va a dar cuenta que va a decir así, que sin el verbo nada fue hecho, ¿cierto? Ahora ya hemos enseñado quién es este verbo, ¿cierto? Sin embargo, para volverlo a enfatizar, usted lee en el versículo 14 también de San Juan 1 y dice así: y aquel verbo con B mayúscula, con V mayúscula, perdón, ¿sí? Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre. ¿Quién es ese unigénito del Padre? Pues Jesús. ¿Quién fue que se hizo carne? Pues Jesús, lleno de gracia y de verdad. Qué tremendo, y que la palabra de Dios es tan maravillosa, tan clara, tristemente.
el ser humano se deja envolver por espíritus engañosos para negar esta verdad maravillosa. Y recuerde que una de las cosas que nos hablan del fin de los tiempos es la apostasía. Y negar la divinidad de Jesús es apostatar, y se lo hemos dicho y se lo seguiré repitiendo, y es el espíritu del anticristo. Vamos a ir a San Juan capítulo 5 ahora, del versículo 15 al 18, y dice así: el hombre se fue y dio aviso a los judíos que Jesús era el que le había sanado. Y por esta causa los judíos perseguían a Jesús. Mire, traigo el contexto para que vea que está hablando de Jesús y no está hablando de otra persona, ¿ok? Procuraban ¿qué? Perseguían a Jesús y procuraban matarle. Hacía estas cosas en el día de reposo, porque hacía, perdón, estas cosas en el día de reposo. No podía sanar a los enfermos. Y Jesús le respondió: mi padre, y nótese padre con mayúscula porque se refiere a Dios. ¿Sí? Entienda esto, por favor, que esta versión resaltan siempre a Dios, al Hijo de Dios, con mayúscula. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no está hablando de cualquier, está hablando de Dios, de la divinidad. Usted va a encontrar cuando se refiere a otros padres, cuando Dios dice: "Yo soy el Dios de Abraham, de Isaac, nuestros padres Abraham, Isaac", no lo va a encontrar con mayúscula, pero siempre que se refiere a Dios, ese padre aparece en mayúscula, la primera letra, ¿sí? Hasta ahora dice: mi padre ahora trabaja y yo trabajo. Por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no sólo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios, haciéndose igual al Dios, al Padre. Imagínense qué tremendo. Analicemos una cosa. Una cosa es que nosotros seamos hijos de Dios y le digamos a Dios Padre y que Él sea nuestro Padre, pero por adopción. Es muy diferente. Nosotros decimos que Dios es nuestro Padre y los judíos no van a venir a matarnos ni nos van a perseguir por decirlo, ¿cierto? Porque nosotros somos hijos de Dios, pero por adopción, ¿sí? O por creación misma, ¿sí? Pero es por adopción, ¿cierto? Porque por creación todos somos criaturas de Dios, pero hijos de Dios es por adopción. Recordemos que se pierde se rompe esa comunión, esa paternidad que había por la desobediencia al pecado, y ahí donde dice: todos están destituidos de la gloria de Dios. Para ser hijos de Dios hay que aceptar a Jesús, al Hijo de Dios, como Señor y Salvador, como dice San Juan 1, y eso es lo que nos da la potestad de ser hechos hijos de Dios. Una cosa es decir entonces que somos hijos de Dios, porque de hecho en el Antiguo Testamento, en Malaquías dice: si yo soy vuestro padre, le está diciendo a toda la nación, ¿dónde está mi honra si yo soy vuestro padre? Pero es muy diferente ser hijos de Dios por esa fe, por esa creencia, al declarar directamente que Dios es mi padre porque me engendró, ¿sí? Y eso es lo que marcaba la diferencia. Cuando Jesús decía que Dios era su propio Padre, no está diciendo que era como lo era para la nación, sino que Él había salido directamente, o que había sido engendrado. Y al Él declarar que Dios era su propio, por eso resalta y la palabra dice que Dios era su propio, ni siquiera dijo que Dios era su Padre, sino que Dios era su propio Padre, ¿sí? El autor de San Juan, profe, el apóstol Juan, ¿cierto? Dice directamente que Dios era su padre. Cuando ya decía esto, que era su padre, lo hacía igual a Dios, ¿sí? Y por eso era que los judíos querían matarlo. ¿Por qué? Al él ser hijo de Dios, directamente hijo de Dios, no como nosotros, por adopción, por la fe, por la creencia en él, sino que ha sido engendrado por él. Por eso San Juan nos dice: vimos su gloria del unigénito del Padre, ¿cierto? Único Hijo directamente engendrado por Dios, ¿cierto? Por el Padre. Entonces lo hacía igual a Dios, y esto para los judíos era algo inaceptable porque, obvio, ellos esperaban al Mesías, al Hijo de Dios, pero no aceptaban que Jesús
era Dios por las diferentes razones que también hemos mencionado y que usted también puede investigar, ¿sí? Entonces, no aceptaban y al él declararse hijo de Dios, estaba haciéndose igual a Dios, o sea, se estaba declarando Dios también, y si vamos a ver que eso era lo que pasaba, y los judíos por eso procuraban matarle, lo perseguían y buscaban cómo encontrar una forma para poderle llevar a la muerte. En el mismo Evangelio de Juan, en el capítulo 10, vemos lo siguiente, desde el 30 al versículo 33. Y escuche esto, que ya también hemos leído y que yo sé que usted ha leído, pero que a veces pasamos por alto y no analizamos y entendemos que realmente Jesús es Dios. Dice, yo y el Padre uno somos. Estas declaraciones no las hace cualquiera. Yo y el Padre uno somos. Perdón. Entonces los judíos, mire, volvieron a tomar piedra. Ya lo habían perseguido, ¿cierto? Ya procuraban matarlo. ¿Por qué? Porque se estaba, no solamente quebrantaba el día de reposo, sino que estaba diciendo que Dios era su propio Padre. Y al decir, yo y el Padre uno somos, peor, vea. Entonces los judíos volvieron a qué? A tomar piedras para apedrearlo. O sea, ya lo querían era matar directamente. Ya no estaban buscando una razón, sino que querían era acabar con su vida. Jesús le respondió, muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre. Y síguelo leyendo con mayúscula, ¿ok? ¿Por cuál de ellas me apedreáis? Entonces, versículo 33 dice, le respondieron los judíos diciendo, por buena obra no te apedreamos. Aplaudimos las buenas obras. No, 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 por eso no te vamos a apedrear, sino por la blasfemia. Para ellos esto era algo terrible, por eso les digo que esto era algo terrible, decir que Dios era su propio Padre o decir que eran uno solo. Imagínense que eran una unidad tremenda, perfecto, una divinidad, ¿cierto? Entonces dice, sino por la blasfemia, porque tú siendo hombre te haces Dios. Oígase bien, tú siendo hombre te haces Dios, ¿cierto? ¿Y en qué forma los judíos estaban entendiendo que Jesús siendo hombre se hacía Dios? Porque decía que el Padre y él eran uno, una esencia, una unidad, ¿sí? Una unidad. Los judíos no estaban viendo, creyendo que Jesús estaba haciendo pasar por el Padre. No, ellos no estaban pensando eso, sino que ellos sabían que el Hijo de Dios iba a venir, que iba a venir el Mesías, el ungido de Jehová, sí, el libertador, el salvador. Y ellos sabían que él no era el Padre, pero que al serse Hijo de Dios se hacía igual al Padre, igual a Dios. Y eso para ellos era inaceptable. Entendamos esto. Perdone que aquí el Señor me trae unos pasajes que no tenía, pero quiero resaltarlos porque esto está en el Antiguo Testamento, donde se habla de que Dios tiene un hijo, ¿sí? Dios tiene un hijo y lo encontramos en el libro de los Proverbios. Permítame, yo lo voy a buscar acá, donde la Escritura nos menciona precisamente acerca de el hijo. Mire, en Proverbios capítulo 30 dice lo siguiente en el versículo 4. Voy a leerle un proverbio y un salmo, ¿ok? Dice Proverbios, 34 y dice así. ¿Quién subió al cielo y descendió? Dígase bien, ¿quién subió al cielo y descendió? Y esta palabra también está en el Evangelio, que dice, nadie subió al cielo sino el Hijo, ¿cierto? ¿Quién subió al cielo y descendió? ¿Quién encerró los vientos en sus puños? ¿Quién ató las aguas en un paño? ¿Quién afirmó todos los términos de la tierra? Pero escuche esto, que esto es lo que quiero resaltar. ¿Cuál es su nombre? ¿Cuál es el nombre de aquel que encerró los vientos en un puño, que ató las aguas en un paño, que afirmó todos los términos de la tierra? ¿Cuál es su nombre? Y el nombre de su hijo sí sabe. Óigase bien, ¿cuál es su nombre y el nombre de su hijo? O sea, ellos saben que ese Dios eterno tenía un hijo o tiene un hijo, ¿ok? Sí, mire, vuelvo y lo leo. ¿Cuál es su nombre y el nombre de su hijo? Ahora quiero leerles el Salmo capítulo 2 también,
porque nos habla algo, o sea, no era algo que ellos ignoraban de que Dios tenía un hijo, no, los proverbios, Salomón, los salmos lo mencionan. Mire, Salmos capítulo 2, el versículo 11 y 12, escuche lo que dice. Servid a Jehová servid con temor, y alegraos con temblor. ¿Servir a quién? A Jehová, al Padre, ¿cierto? Y mire lo que dice el 12. Honrad ¿al hijo de quién? Al hijo de Jehová. Y obsérvese esa palabra hijo con H mayúscula, tal como sucede en el Nuevo Testamento. Mire, honrad al Hijo para que no se enoje. ¿Quién? Para que no se enoje Jehová. Y perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su ira. Óigase bien, honrad al Hijo. O sea, ellos sabían que Dios tenía un hijo y que ese hijo tiene una esencia igual a la del Padre. Por eso ellos procuraban matarle, apedrearle, dice, por la blasfemia, porque tú siendo hombre te haces Dios, al decir que tú y el Padre son uno, o al decir que tú eres hijo de Dios. Tremendo, ¿cierto? Es que la palabra de Dios es maravillosa. Por eso es importante escudriñar las escrituras, amado hermano, amada iglesia, para que no se deje engañar con astucia, con mucha lógica, porque le ponen mucha lógica a las cosas para que usted dude de cosas que están escritas y claras, que realmente usted no requiere ser un erudito para entender. Yo sé que hay cosas difíciles de entender, la misma escritura lo enseña, pero esta situación no es difícil de entender, está clarito, está claro como ahí, como decimos, tan claro como el agua, ¿sí? San Juan capítulo 20, mire que el apóstol Juan reveló esta verdad maravillosa, porque usted sabe que entre Jesús y Juan había una amistad muy estrecha, ¿sí? Y no porque Dios hiciera acepción de personas a Jesús, hiciera acepción de personas, sino porque hay confianzas que se ganan, así como nosotros tenemos cierta confianza con algunos otros hermanos, no significa que los amamos más que a otros, pero sí tenemos la libertad de contarle cosas, abrirle nuestro corazón, en fin, tener la mayor confianza que podemos tener con otras personas. Pero mire lo que dice San Juan capítulo 20, versículos 26 al 29. Siempre a veces leo varios versículos para que entendamos un poquito de qué se trata el tema y usted pueda refrescar mejor la historia o el pasaje que estamos relacionando. Dice el versículo 26. 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro, ya esto cuando Jesús había resucitado. Y con ellos Tomás. Sabemos que Tomás no creía y quería tocar las llagas, el costado, las manos, el costado de Jesús para poder creer que había resucitado. Entonces dice con ellos Tomás, llegó Jesús estando las puertas cerradas y se puso en medio. Nadie le abrió, ¿cierto? Nadie le abrió. Solo Dios puede pasar los muros, las puertas, seres celestiales. En este caso, Dios, ¿cierto? Jesucristo. Y se puso en medio y les dijo, paz a vosotros. Luego dijo a Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos y acerca tu mano y métela en mi costado y no seas incrédulo sino creyente. Y eso le quiero decir a usted, mi amado amigo, hermano, no seas incrédulo en aceptar esta verdad de que Jesús es Dios, sino sé creyente de algo que te estamos enseñando y que la Escritura está demostrando. Aquí no lo estamos inventando, lo estamos comprobando con la palabra de Dios sin necesidad de enredarnos con cosas, textos muy claros que abiertamente nos los dicen. Entonces no sea incrédulo, sea creyente. Versículo 28. Entonces Tomás respondió y le dijo, escuche lo que Tomás, ese incrédulo, confesó para que usted deje su incredulidad y también lo confiese. ¿Qué confesó este hombre? Y dijo, Señor mío y Dios mío. Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo, porque me has visto, Tomás, creíste, bienaventurados los que no vieron y creyeron. Óigase bien, Señor mío y Dios mío. Jesús es nuestro Dios, Jesús es nuestro Señor. No lo niegue, por favor, por su propio bien, por su propia salud espiritual y por su propia salvación.
por su eternidad, no vaya a ser incrédulo, sino confiese que Jesús es su Dios, es nuestro Dios, es el Dios eterno. Él es el que hizo todas las cosas, nos dio la salvación, la vida eterna, y solo Dios puede salvar, solo Dios puede perdonar pecados, ¿sí? Es otro pasaje que también vamos a tener presente en esta enseñanza, ¿sí? Solo Dios puede perdonar pecados, ¿sí? Recordemos también que a Jesús le reclamaban, ¿quién es este? ¿Sí? Que perdona pecados. Solo Dios puede perdonar pecados, solo Dios, ¿cierto? Entonces, si Jesús perdonaba pecado, es porque nos está mostrando que Él es Dios. ¿Ok? Pero vamos a ir a Romanos capítulo 9, al versículo 5, para que miremos también. Les he dicho siempre, no alcanzamos a mirar todos los textos, pero les doy los básicos principales, creando también un buen fundamento en esta enseñanza para que usted no se deje mover. Pero yo sé que usted, a medida que va leyendo, va a ir encontrando muchos más textos que le van a ir demostrando que Jesucristo es Dios, ¿cierto? Pero mire, Romanos capítulo 9, versículo 5 dice lo siguiente: de quién son los patriarcas, y de los cuales según la carne vino Cristo. ¿Quién es Cristo? Pues Jesús, ¿cierto? Según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Óigase bien cómo cierra este versículo, con un amén. La palabra amén significa es verdad. Así es. Se confirma, se afirma, se acepta como es. No como algo que puede ser, sino como es. Amén. Normalmente la gente dice, amén significa así sea, como en un futuro, ¿no? Pero amén realmente significa es así es, o sea, es una verdad presente, no es algo que en un futuro va a ser, sino que ahora es una verdad, ahora en el presente, ¿cierto? Y es lo que nos dice acá el texto, ¿sí? Es lo que nos dice el pasaje. Mire, vuelvo a leerlo: de quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo. Usted no conoce otro Cristo por la escritura que sea Jesús. Obviamente se han levantado falsos cristos en nuestro tiempo. Jesús mismo lo profetizó. Pero este Cristo que usted y yo conocemos, que vino según la carne, que habitó en medio de nosotros, como ya lo leímos, como lo hemos estudiado, ese Cristo es Dios, dice el texto, sobre todas las cosas. Y usted, cada uno necesita interpretarlo. Simplemente lo dice el texto. Y si el texto bíblico lo dice, yo lo acepto, porque la escritura dice, para que guardes y hagas conforme en ella está escrito. El que cree en mí, como dice la escritura, sí, o sea, como está enseñado, como los bereanos escudriñaban a ver si por la palabra realmente era así. Y la palabra nos está demostrando que así es, ¿sí? Voy a leer otros pasajes más, porque ya el tiempo se me está terminando, y como siempre repito, la idea es que esta enseñanza sea así corta pero sustanciosa, y que usted la pueda volver a escuchar y no le dé pereza tener que decir, no, es que hora y media, 2 horas, sí. Y a ver, a mí no es que me dé pereza, y más cuando sé que es la palabra de Dios, pero uno entiende que hay personas que dicen, es mucho tiempo para yo mirarlo, para yo escucharlo, ¿sí? Entonces, para volver a repetirlo, entonces la media horita usted se anima otra vez y vuelve y la escucha y se retroalimenta y se afirma en ese conocimiento, y como también le digo, se le amplía, a usted le vienen nuevas ideas, se acuerda de otro pasaje y dice, ah, con razón dice tal cosa en tal parte, como le decía ahorita, ¿sí? Ah, ¿cómo así? Solo Dios puede perdonar pecado y Jesús perdona pecado. Ah, o sea que eso nos habla de que Jesús es Dios, ¿sí? Porque Él perdonaba los pecados, como le llegaron a decir, ¿quién te crees tú que perdonas pecados? Solo Dios. Y Él dijo, ¿qué es más fácil? Decir, tus pecados te son perdonados, o toma tu lecho y manda. Y te digo que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados. ¿Por qué tiene potestad? Porque es Dios. Sencillamente por eso, ¿ok? Voy a leer Filipenses capítulo 2, versículos 5 y 6. Filipenses 2, 5 y 6. Y dice lo siguiente: e indiscutiblemente, oiga, perdón, Filipenses 2, 5. Haya pues
en vosotros, haya pues en vosotros, en usted y en mí, este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Cristo Jesús. ¿Ok? Para que no le quede duda que es otro Cristo. Para que no. Cristo Jesús. Jesús de Nazaret. Dice el versículo 6. Escucha esta verdad. Cristo Jesús. ¿Cuál fue el sentir de Cristo Jesús que debe estar en nosotros? Mire, aquí hay un sentir, pero en este sentir está revelada una verdad maravillosa, o confirmada una verdad que es cierta, que es real, el cual, siendo en forma de Dios, usted dirá, mire, es en forma, no es igual. Sigamos leyendo porque el texto hay que leerlo completo. Siendo en forma de Dios, ¿quién estaba en forma de Dios? Cristo Jesús. Siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual. ¿El ser qué? Igual. 2 es igual a 2, 3 es igual a 3, ¿cierto? ¿Sí? Es igual. Como dijeran por ahí, 2 goticas de agua, pero yo digo que es más de 2 goticas de agua, porque las 2 goticas de agua a veces tienen diferencias, pero acá son iguales, iguales en esa divinidad. Obviamente cumplieron funciones distintas, etcétera, para la salvación, ¿sí? Pero su esencia es igual, es Dios. Es divino Jesús, ¿cierto? Dice, vuelvo y leo, no estimó el ser igual a Dios o el ser igual al Padre como cosa a que aferrarse. Bueno, ya el texto sigue diciendo, se despojó a sí mismo, ¿cierto? Ese es el sentir que nosotros debemos tener, despojarnos también a nosotros mismos para cumplir el propósito, el plan, para aceptar la salvación, para vivir conforme a Dios le agrada, etcétera. El despojarnos de cosas que nos impidan también acercarnos a Dios, etcétera, así como Él se despojó del ser igual a Dios para venir a salvarnos, ¿cierto? Mire, ser igual a Dios. Yo no sé por qué dudar algo tan maravilloso como es la divinidad de Jesús. Hasta dónde el espíritu del anticristo ciega el entendimiento a estos apóstatas herejes para negar esta divinidad, tanto en las sectas que nosotros conocemos, ¿sí? Y que niegan que Jesucristo es Dios, tanto como otras llamadas cristianas que están negando la divinidad de Jesús. Voy a dejar hasta acá porque, repito, el tiempo se me ha acabado y la idea es que usted quede con ese deseo de seguir aprendiendo, conociendo y se interese por seguir escuchando, y tampoco la idea es coger y meterle un pasaje tras el otro rápido sin que usted lo deguste, lo disfrute, sino que usted pueda irlo asimilando, ¿sí? No hemos acabado porque este es el tema que realmente se presenta, genera más controversia, porque lo decía, con el Padre no hay problema, el problema siempre es con el Hijo en aceptar esa divinidad. Entonces, ser igual, no es, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios, ser igual a Dios. Así que, amados hermanos, espero que haya sido de bendición esta corta enseñanza. Y como también les he pedido, espero que la puedan compartir para que otras personas también se puedan edificar con ella, ¿sí? Recuerda suscribirte y estar preparado porque vivimos tiempos muy peligrosos. Esta semana también voy a salir con un corto video para darles una información, porque si Dios lo permite, el próximo domingo en pequeños grupos nos vamos a estar congregando. Estemos orando para esto porque tenemos la posibilidad de tener un espacio no muy grande, pero sí un pequeño grupo, lo anticipo, de 12 personas. Vamos a poder tener congregadas el próximo domingo con el favor del Señor. Recuerda a tu hermano pastor Leonel Gamarra desde la Estrella Antioquia, Colombia. Suscríbete a nuestro canal. Shalom y Maranata, que es paz y el Señor viene. Amén.